Arrancamos el consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, consultorio de bolsa en esta jornada de martes en el que nos va a acompañar en esta primera parte Javier Lorenzo Matamoros, gestor de GPM y director de J. Lorenzo Trading. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a este consultorio con nosotros. Hola, buenas tardes Rocío, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo voy a dejar claro a nuestros oyentes cómo pueden participar en este espacio, que pueden escribirnos, por ejemplo, a oyentes@capitalradio.es, que también tenemos un número de teléfono a su disposición para intervenir en directo con nosotros, que sería el 91 283 33 33, y también pueden ir dejando notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600. Antes de nada y antes de entrar en harina y analizar valores concretos, resolver dudas concretas, vamos a ver un poco cuál es la visión que tiene ahora mismo del mercado. Es un día en el que los inversores están muy pendientes sobre todo de lo que pasa en Estados Unidos. Es día electoral allí, elecciones de medio mandato. Comenzaba la jornada en Estados Unidos con bastantes dudas, con movimientos bastante estrechos, pero ahora sí que ya tenemos buen comportamiento de forma clara, con los índices subiendo más de un 1% los tres principales. Así que si le parece vamos a comenzar mirando a Estados Unidos, a cómo ve la situación allí, a qué niveles considera claves y luego le echamos un vistazo a la bolsa española, a nuestro IBEX 35 que hoy ha terminado pues a las puertas de esa cota de los 8.000, 2 puntitos por debajo simplemente. Javier. Pues sí, bueno, de entrada en los principales índices americanos, como comentas, ¿no? Subida importante. Entiendo, sinceramente no lo sé, que es una reacción positiva por un poco los resultados que ya se están viendo en las elecciones. Desde mi punto de vista, las elecciones no deberían de condicionar mucho, no deberían de ser algo que moviese mucho los mercados, porque yo creo que ahora mismo, como todos sabemos y como tanto repetimos, el foco está puesto en el dato del jueves, ¿no? En el dato de IPC, que yo creo que al final es un poco lo que va a marcar el devenir de las próximas sesiones, próximas semanas, ¿no? Sobre todo para mí, ya sé que me estoy saliendo un poco de lo que me has comentado, Rocío, pero me parece súper llamativo la subida que está teniendo brutal el oro hoy, un activo que venía haciéndolo relativamente mal, está subiendo muchísimo y mucha gente compara oro con Bitcoin y el Bitcoin está haciendo un poco lo contrario, ¿no? Está hoy sufriendo, digamos, en la sesión, o sea que ya digo, una curiosidad simplemente. En cuanto a los índices, bueno, sabemos que estamos dentro de un rebote, ¿no? Si cogemos cualquiera de los principales índices, sabemos que estamos ahí en ese rebote. El Nasdaq quizá está sufriendo un poquito más, las empresas growth, obviamente, de crecimiento con estas expectativas estas subidas de tipos sufren más, pero como vemos, tanto las pequeñas empresas como el Dow Jones, que quizás tiene un poquito por el peso de valores y sectores, quizás un talante más defensivo que S&P y Nasdaq, lo están haciendo muchísimo mejor, incluso están consiguiendo el Dow Jones romper máximo anterior. Así que yo creo que ahí está un poco la clave de cara a las próximas sesiones. Quizás sea un momento en el que merece mucho más la pena apostar por sectores más defensivos, sectores un poco más que vayan a comportarse mejor en posibles recesiones. No estoy diciendo que vayamos hacia una de ellas porque todavía no se sabe. Y quizás pues ahora es un momento en el que todo lo que sea, como digo, más prociclo, ¿no? Tecnología, consumo discrecional, comunicación, esos sectores lo vayan a sufrir un poquito más. Pero ya que ha citado el oro y ese movimiento llamativo de esta jornada, cierto es que está rebotando más de un 2%, el futuro del oro ahora mismo para entrega en diciembre, por encima de 1.700, 1.718 más o menos ahora mismo. ¿Lo consideran una oportunidad? Es decir, ¿tendría ahora mismo una parte de cartera en oro, Javier? Bueno, aquí ya hay que distinguir dos cosas, yo creo, ¿no? Cuando se habla de oro, sobre todo en general de materias primas, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Una, entenderlas, que por ejemplo es mi caso, ¿no? Entenderlas como una parte más o menos importante de la cartera, sobre todo por su principal característica, para mí es la descorrelación que aporta, ¿no? Hemos visto que históricamente en situaciones complicadas para renta variable, el oro suele hacerlo bien, incluso tiene una descorrelación también bastante alta con la renta fija, es decir, yo creo que es un activo que descorrelaciona muy bien con las principales clases de activos y eso aporta mayor rentabilidad ajustada al riesgo en la cartera, ¿no? Nosotros en el fondo de inversión tenemos una parte, ahora mismo tenemos un 16-17% de oro, pero ya digo, más desde un punto de vista estructural que de un punto de vista como una oportunidad de corto plazo. Ahora me voy a la otra parte.
Si nos Sí. centramos en el corto plazo, ¿no? Vemos sobre todo muy claramente como ha hecho una zona de soporte muy clara, 3 apoyos durante septiembre, octubre y la semana pasada. Vemos como esa media móvil de 50 días, que quizás es un poco la referencia de tendencia de corto plazo que se suele tener, vemos como ahí la tendencia bajista que ha tenido el oro estos últimos meses le cuesta romper, le cuesta romper, le cuesta romper. Hoy, con esta subida importante, la ha roto, ¿no? Entonces, quizás habría que ser un poquito más prudente, porque el oro a veces es muy traicionero en sus movimientos, pero ahí está la resistencia importante, ¿no? Esa zona de los 1730, 35, o sea, estamos muy cerquita. Tal vez para un movimiento, como digo, más swing trading, ¿no? Que solemos decir de varios días, buscando un movimiento de varias semanas, la ruptura de ese nivel podría ser una buena oportunidad. Yo sí que creo que podría ser interesante buscar esa opción si el oro confirma la ruptura, como comento, ¿eh? Bueno, vamos a ir, si le parece, con algunos valores, con algunos títulos concretos por los que nos están preguntando nuestros oyentes. Por ejemplo, lo primero, vamos con un correo electrónico. Grifos es el valor por el que nos pregunta este oyente. Dice que las tiene compradas a 8,02. Esperaba la ruptura de los 8,80 aproximadamente y los ha roto esta semana. ¿Hasta dónde podría llegar el rebote? Y pide un stop de beneficios para esa posición que tiene en Grifols en 8,02. Lo cierto es que hoy ha presentado resultados la compañía, comenzaba el día con bastante mal pie, pero al final ha sido la que más ha rebotado del IBEX, un 5,90% hasta 9,72. Si tuviese posiciones en el nivel que las tiene este oyente, a 8,02, ¿cuál sería la recomendación con Grifols? Pues como has dicho, hoy la sesión de Grifols ha sido una auténtica montaña rusa porque ha pegado un tirón para abajo, luego ha empezado a recuperar a lo bestia. Fíjate, Rocío, que yo, sin ahondar mucho más en lo que hay detrás de la compañía y entendiendo por lo que comenta el compañero, ¿no? Que trabaja con el oyente, con stop loss y profit y demás, entiendo que es un movimiento pues, de corto plazo, especulativo. Si yo tuviese que buscar un objetivo teórico para el movimiento, sería el primer nivel de Fibonacci, la zona de los 10,77. Podría ser un objetivo en el que ya podríamos hacer una toma de beneficios, bien total, bien parcial, eso ya depende mucho de la persona, ¿no? En este caso del compañero que nos ha comentado, pero yo creo que si tuviese que buscar lo de siempre, ¿no? El mantengo en cartera, hasta dónde podría mantener, creo que sería una referencia a tener en cuenta. Evidentemente, me imagino, esto no lo podemos saber, pero después de la sesión de hoy, no creo que mañana sea una sesión tranquilita para Grifols. Creo que mañana va a haber volatilidad. Entonces, también en una operativa de corto plazo quizás haya que estar muy pendiente de lo que pueda pasar y ver un poco también. La sesión de mañana puede ser clave, ¿no? Si hay continuidad a esta subida del día de hoy, pues la apuesta por este nivel que comentamos cobra más fuerza. Si mañana es un día de retroceso, un día de muchas dudas, quizá haya que planteárselo muy bien y tal vez esto haya sido una simple una trampa alcista, ¿no? Que se suele llamar, y igual sería mejor abandonar, porque no olvidemos que Grifols es un valor en clara tendencia bajista, realmente de medio a largo plazo. Es una de las compañías, por cierto, por las que más nos están preguntando esta jornada, sobre todo algunos correos por este valor. Por ejemplo, Alberto, además de hablar de Grifols, que ya lo damos por analizado, habla del Banco Santander. Quiere saber cómo ve a la entidad. Entiendo que es para tomar posiciones ahora. Y objetivos para el Banco Santander. Lo primero de todo, ¿lo ve interesante ahora mismo incorporarse al Banco Santander, Javier? Bueno, yo particularmente en estos momentos, en general, sector bancario europeo no es de mis favoritos. Partimos de esa base. Pero bueno, sí que es verdad que como vemos, Santander lleva ya desde julio aproximadamente, ¿no? Lleva ya 4, camino de 5 meses en un rango lateral. En un rango lateral, como vemos aquí, ¿no? Se ve muy claramente la zona de soporte en la zona de los 2,30 más o menos, zona de resistencia, zona de 2,70 y en ese rango relativamente estrecho, de 2,30 a 2,70 hay un porcentaje elevado, pero se está moviendo. Para mí, creo que la clave, ¿no? Para tomar posiciones en Santander sería la ruptura de máximos, o sea, que Santander consiga romper el rango lateral por la parte alta, creo que sería la mejor opción, ¿no? O la mayor demostración de fortaleza que ahora mismo el valor puede tener. Y a partir de ahí, teórico objetivo, pues sobre todo la proyección, ¿no? De ese rango lateral. Posiblemente estaríamos hablando de la zona de este máximo que hizo a principio de junio, final de mayo, ¿no? Para mí, idea, entrada por encima de 2,75 o 2,80
con objetivo en 307, 308, y si trabajamos con stop loss, en este enfoque así de corto plazo, pues stop loss por debajo del último mínimo, ¿no? Que sería 2,54. Al final lo que la gente tiene que valorar es lo que la potencial ganancia es superior a la posible pérdida que yo puedo asumir, siempre y cuando el ratio beneficio-pérdida sea, pues, sobre todo 1,5, 1,5 veces lo que gano sobre lo que pierdo, o 2-1, yo creo que son movimientos que se pueden buscar, porque al fin y al cabo es impredecible saber lo que va a pasar con el mercado, pero si yo todas las operaciones que voy tomando tienen este ratio beneficio-pérdida positivo para mí, al final de la ecuación, a mayor volumen de operaciones, el resultado estadísticamente acabará siendo positivo, ¿no? Entonces, yo creo que si supera esa zona sí que puede ser una buena opción. De momento, mientras no salga de rango, cuidado. Bueno, esta sería la estrategia para el Santander. Vamos con más dudas, con más cuestiones. Si le parece, vamos a escuchar lo que nos tiene que decir este oyente que nos ha dejado esta nota de audio en el 687-050-600. Hola, buenas tardes. Soy José desde Badajoz. Me gustaría que el analista me analizara Enagas y me diera soportes y resistencias. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Bueno, no sabemos si tiene Enagas ya en cartera este oyente, que entendemos que sí. Lo que quiere es pues conocer los niveles clave relevantes ahora mismo de la compañía gasista. Soportes y resistencias en Enagas, que hoy ha cerrado con una subida del 1,81% y está a 16,55 euros. Javier. Sí, aquí vemos en Agas, ¿no? Un valor que lleva, pues eso, desde mayo aproximadamente en una tendencia bajista importante, perdiendo un 40% prácticamente. Y es verdad que desde mediados de octubre ha cambiado radicalmente el valor, incluso como comentas hoy, ¿no? Una buena sesión que prácticamente, bueno, está intentando romper ahí ese freno del día 1. Está ahí, ¿no? Parece que con ganas de dar continuidad a las subidas. Es verdad que es en un valor que ha tenido una tendencia tan definida, es muy difícil encontrar soportes y resistencias claros, ¿no? Porque al final lo que buscamos es que el activo pues teste varias ocasiones el precio de referencia. Entonces, como soporte de corto plazo, realmente habría que venirse, yo creo que mucho más abajo, ¿no? Y es verdad que cuesta. Soporte de muy corto plazo, si es la idea, yo me quedaría con esa zona de ahí, los 16,05 aproximadamente. Si ya lo que queremos es algo más de amplio plazo, realmente los mínimos de 14,26, esos mínimos que veíamos más amplios, es la zona que nos debería de preocupar. Resistencia, realmente a muy corto plazo lo mismo, es ahí, o sea, la está prácticamente rompiendo hoy o intentando romper, con lo cual a mí me parece interesante, ¿no? La continuidad alcista del valor y evidentemente ya si buscamos una resistencia de más amplio plazo, yo buscaría esta zona de aquí, en la que vemos que hubieron ahí varios apoyos, la zona de los 18,30 aproximadamente sería la resistencia a tener en cuenta, yo creo. Bueno, vamos a ir con más dudas. Por cierto, hay noticias que vamos conociendo que tienen que ver, por ejemplo, con Unicaja Banco, que ha cerrado una emisión de 500 millones de euros en bonos verdes. Es la segunda de este tipo que lleva a cabo la entidad este ejercicio. Si le parece, podemos echar un vistazo al título en el sector financiero, aunque ya nos ha dicho que ahora mismo no es de lo que prefiere. Hemos analizado en detalle el Santander, Unicaja, en el continuo, cómo está por técnico. Javier, no sé si tiene mano el gráfico, hoy ha cerrado con una subida del 1,73% Unicaja. Sí, aquí lo vemos, ¿no? 1,73 como comentas, está en 0,94 ahora mismo. Como se puede ver aquí, ¿no? Y no hace falta darle demasiadas vueltas, desde mayo aproximadamente, rango lateral, clarísimo rango lateral. Ahora mismo está un poco en tierra de nadie, ¿no? Porque vemos referencias de corto plazo, este sería el soporte principal, la zona de 0,86 aproximadamente, zona de referencia por arriba, la zona de 0,99 o prácticamente el euro, con lo cual la verdad que es un valor que a mí particularmente no me dice nada, ¿no? He comentado, ¿no? Que el sector bancario no es de mis favoritos, pero creo que hay mejores bancos dentro del propio sector, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, el propio Banco Santander que hemos comentado antes, a mí personalmente técnicamente me gusta más, ¿no? Está mucho más cerca de la zona de resistencia, con lo cual una posible ruptura daría más opción. Aquí, como vemos, para, digamos, dar pie a una tendencia alcista, está Unicaja que se encuentra todavía muy lejos de los máximos relativos, ¿no? Podríamos ver valores, por ejemplo, si nos vamos a Sabadell vemos lo mismo, ¿no? Como la tendencia es
más alcista, ¿no? Vemos que tiene una sucesión de mínimos crecientes y de superar aquí los 0,86 pues tendría mayor recorrido. O sea, precisamente el caso de Unicaja concreto creo que es un valor que técnicamente está mucho más en tierra de nadie o no da sensación de tener ganas, por así decirlo, de ir hacia arriba, ¿no? Vamos con más dudas de oyentes. Vamos a escuchar, por ejemplo, otra nota de audio, lo que nos ha planteado este oyente. A ver, y lo analizamos. Hola, buenas tardes, Rocío. Gabriel de Palencia. Acabo de entrar ahora en subasta en Iberdrola. A ver cómo ve el analista Iberdrola. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues acaba de incorporarse justo a Iberdrola, acaba de tomar una posición al cierre de la sesión en la compañía eléctrica española. 10,05 el precio de cierre de esta jornada. ¿Hubiera entrado usted en Iberdrola, Javier? Para mí ahora mismo el punto de referencia para entrar en Iberdrola, lo acabo de marcar, no sé si se ve bien, esa Luego, tendencia, recuerdo a ¿no? nuestros oyentes que luego subiremos el vídeo con los gráficos, con las explicaciones al canal de YouTube de Capital Radio. Pero bueno, vamos explicando también para la gente que solo está ahora mismo en radio, escuchando un poco cuáles son esos niveles. El punto de entrada nos decía. Eso es, ¿no? La directriz bajista acabo de dibujar, vemos esa sucesión de máximos decrecientes. Para mí ahora la clave es anularla, ¿no? Demostrar lo que comentaba, que tiene ganas de ir hacia arriba, con lo cual la superación de ese máximo, la zona Iberdrola ha cerrado en 10,05 aproximadamente. Todo lo que sea superar la zona de los 10,35, 10,40, creo que ahí sí que sería un buen punto de entrada con intención alcista. Ahora mismo un poco lo mismo, ¿no? En tierra de nadie, esos máximos que quedan un poquito más arriba, zona de mínimos en la zona de 9,38 y un poquito más abajo, obviamente, el de mediados de octubre. A mí me gustaría esa superación para confirmar la posible entrada. Vamos con Soltec. Seguimos en el sector de renovables. En este caso, pregunta una oyente que nos envía un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es por una posible entrada en Soltec. No sé si lo ve interesante. SOL, el ticker, por si le sirve para localizar rápido el gráfico, ha cerrado ya 4,42 euros Soltec. Sí, Soltec, aquí la tenemos, valor. Es verdad que ha hecho una zona de soporte muy recientemente, ¿no? Hace mediados de octubre, lleva varias sesiones con continuidad alcista. Para mí ahora mismo esto incluso podría parecerse o podría dar sensación después de la caída brusca que sufrió en la segunda quincena de septiembre de un patrón de cambio de tendencia, con lo cual para mí la superación está en 4,42, como has comentado, la superación de los 4,58 que se puede ver ahí, yo creo que sería clave para que este inicio de rebote tenga continuidad. A mí me gusta, ¿no? Esa, como vemos ahí, ¿no? 4,58 aproximadamente, 4,60, esa referencia con varios apoyos. Creo que sería un muy buen punto de entrada en Soltec para ir a buscar ya de nuevo zona de máximos hacia los 5,50, 5,70. Vamos a mirar a Adidas, si le parece. Siguiente valor que vamos a analizar. Hay un oyente que nos ha escrito, que es Santiago en concreto, preguntando por esta compañía, por la firma de material deportivo alemana. Y nos pregunta lo siguiente, quizás nos sirve un poco para hablar de teoría también y para explicar qué es de lo que se trata en estos consultorios de bolsa de mercado abierto. Nos pregunta si se puede sacar alguna lección técnica del movimiento del viernes en Adidas, que llegó a subir un 25% en la sesión, con el mayor movimiento concentrado en menos de una hora. Todo esto venía la compañía de estar en mínimos de los últimos 6 años, salía una noticia de una posible contratación, cambio de consejero delegado por el de Puma. Es una noticia que, por cierto, se ha confirmado esta misma jornada. Y hoy ha rebotado de nuevo Adidas. No sé técnicamente todo esto cómo hay que interpretarlo. Ha nombrado ya, de hecho, al consejero delegado a Gulden después de dejar la dirección de Puma, de modo que se confirman esas especulaciones con las que el viernes pasado ya veíamos que habría ese hueco importante, ese gap, la cotización. ¿Esto cómo lo interpretamos por técnico, Javier? Pues a ver, sí que es verdad que son cosas impredecibles, ¿no? Son cosas que pasan de repente, que uno no se puede esperar, o bueno, si alguien se lo podía esperar,
Yo por lo menos no manejaba esa información, ¿no? Y entiendo que mucha gente tampoco, con lo cual es muy complicado, ¿no? El ver el tratar de sacar partido a eso. Otra cosa es que te pille delante de los gráficos con la plataforma de tu entidad abierta y que quieras buscar o subirte al movimiento, pero como has comentado, ¿no? El movimiento se produjo en 1 hora y ya no solo eso, realmente el precio llegó a tocar 121 de máximos para cerrar en 114, o sea que incluso en ese propio movimiento hay mucha volatilidad y hay un retroceso importante. Yo creo que este tipo de cosas son muy difíciles de detectar, muy difíciles de tomar posiciones y luego una vez estás dentro, en el caso de, como digo, te pille delante, muy difícil de gestionar psicológicamente, porque tú ahora, toro pasado, ves la vela diaria y te da la sensación de una gran oportunidad, pero como en ese momento tengas abierto un gráfico de 5 minutos, el gráfico vuela, o sea, parece es un movimiento muy brusco, una volatilidad muy elevada y yo creo que psicológicamente es difícil abrir la posición y quedarse dentro tan tranquilamente y olvidarse, ¿no? Entonces, no sé si alguien más especializado en este tipo de noticias puntuales, no es mi caso, la verdad, pero bueno, sí que es verdad que a partir de ahí sí que, si se considera que es una buena noticia, vemos que el mercado ha reaccionado de forma positiva y como vemos hoy se confirma la noticia y el mercado vuelve a tomárselo bien, sí que podemos considerar que Adidas, que una empresa muy castigada con una caída brutal desde máximos, prácticamente pues más de un 70% de caída desde máximos, si no me equivoco, sí que puede ser un punto de inflexión, ¿no? Puede ser una referencia para decir, oye, una empresa sólida como es Adidas, líder en su sector, junto con Nike, lógicamente, incorpora un nuevo CEO y el mercado la recompensa, por así decirlo, se lo toma como algo muy positivo, oye, pues tal vez sea un buen momento, ¿no? Para incorporarnos a un valor como Adidas. Lo vamos a dejar aquí, lo vamos a dejar con este análisis de Adidas. Javier Lorenzo Matamoros, gestor de GPM y director de J. Lorenzo Trading. Un placer que nos haya acompañado en esta primera parte del consultorio de este martes aquí en Mercado Abierto en Capital Radio. Gracias, muy buenas tardes. Gracias a vosotros, Rocío. Un saludo para todos los oyentes.